6 de la mañana con 58 minutos, les agradecemos por su compañía. Esta mañana nos acompaña el candidato a la presidencia del país, el señor Carlos Mesa, está en nuestros estudios de la Red Bolivisión en Santa Cruz y le damos la bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, un gusto a través tuyo, a través de Bolivisión, contactarme con el país. Rumbo a las elecciones generales en Bolivia, candidato del país lo está escuchando y quiere saber sobre su propuesta también para presidente. Básicamente el concepto que nosotros planteamos es un concepto que tiene que ver con el reconocimiento de algunos elementos positivos. Nadie puede discutir lo positivo de los bonos o el hecho de que hay un camino hacia la inclusión y al fin de la discriminación. Pero de alguna manera uno se sorprende de escuchar, ¿este es el mejor proyecto? ¿Este es el mejor país que podemos tener? ¿Esto es realmente lo que todos esperamos? Y la respuesta creo que es no. Y la respuesta es no porque hay demasiada corrupción, porque hay demasiada injusticia, porque hay demasiada inseguridad, porque la economía está estancada, porque hay demasiado abuso de poder. Y eso implica la necesidad de un proyecto nuevo, un proyecto que transforme el proceso democrático para convertirlo en una democracia real de separación de poderes, para que se establezca una política social en determinadas direcciones mucho más profunda de la que hay. Y también nos plantea algunas preguntas. Mucha gente me dice, ¿eso qué quiere decir en términos de cosas que hemos conseguido? Y mi respuesta es, no vamos a suprimir los bonos porque los bonos son positivos. Hay otras cosas que hacer en política social, pero no vamos a suprimir los bonos. El tema y las privatizaciones, no vamos a volver al pasado. No hay ninguna idea nuestra de privatizar absolutamente nada. Y lo que sí queremos es la construcción de un nuevo modelo político sin viejos políticos, trabajando con la idea de comunidad ciudadana que transforme la idea de quien hace política. No se trata de no hacer política, se trata de hacer política con la gente, con los ciudadanos que nunca han buscado una pega y que son extraordinarios profesionales, que son extraordinarios trabajadores, que son extraordinarias personas emprendedoras, que pueden estar, por ejemplo, en cargos legislativos y en cargos ejecutivos. Esta renovación de la política es también parte de nuestra propuesta. Ahora, su candidatura tiene mucha expectativa en el país, de hecho tiene mucho apoyo en la ciudad de La Paz. ¿Qué sucede en Santa Cruz? ¿Cree usted que tendrá apoyo ya que hay un candidato cruceño también para presidente? Más que creer, tenemos la absoluta certeza de que tenemos un extraordinario apoyo, una gran simpatía, un gran cariño de la gente. Hemos estado con Gustavo Pedraza, un candidato cruceño de provincias, un hombre de Montero, un candidato cruceño que además tiene esa combinación extraordinaria de experiencia de campo con trabajo como trabajo ganadero, trabajo agrícola. Es un académico, es un profesional. Hoy Gustavo está en Harvard, en los Estados Unidos, él es exalumno de la Universidad de Harvard y está en un seminario internacional vinculado a cómo llevar adelante un mejor enfoque del desarrollo desde el Estado. Y con Gustavo hemos estado ya en Santa Cruz anteriormente, les está moviendo mucho en provincias aquí en Santa Cruz, hemos estado con jóvenes, hemos estado con mujeres, hemos estado con grupos indígenas del oriente boliviano, de los llanos. Ayer estuve con gremiales en el nuevo mercado La Ramada, porque creemos que hay una primera base fundamental aquí en Santa Cruz y en el resto del país, escuchar a la gente. El concepto de decir, queremos saber lo que ustedes tienen como problemas, cuáles son las demandas. Una cosa muy interesante, Nicole, uno dice, los gremiales tienen una actividad vinculada al ámbito del comercio, del mercado, de la compra-venta, de la producción, pero ¿qué pasa con los jóvenes, los hijos de los gremiales? Y los hijos de los gremiales con los que almorcé ayer en el mercado de La Ramada te dicen, el problema es el empleo. El problema es que yo soy ingeniero industrial, mis padres que son vendedores del mercado han hecho un gran esfuerzo para que yo pueda lograr una profesión y mi realidad es que estoy vendiendo en el mismo puesto de ropa que ellos tienen. Sobre eso, candidato, ¿qué dicen ellos? ¿Qué propuesta tienen para mejorar su sector tal vez? Primero, lo interesante, cuando uno piensa en el sector gremial, piensa en la actividad específica. Pero cuando tú ves la nueva generación
a los hijos y a los nietos de los gremiales que buscan una superación en el sentido de decir, quiero un tipo de trabajo distinto, mejor. Cada generación quiere mejorar su condición. El tema del empleo es un tema importante. En el contexto de los gremiales, la cuestión impositiva, qué pasa con el régimen simplificado, qué pasa con la propiedad o no de los puestos que tienen en los mercados, las ubicaciones geográficas de ellos, lo que representa el sector gremial como fuerza fundamental de la economía boliviana. Ellos mencionan que son 2 millones de personas. Cifra más, cifra menos, estamos hablando de un sector fundamental del país. Por lo tanto, tenemos que construir una estructura de relación entre Estado y sector gremial que sea positiva para ambas partes y que genere responsabilidades, deberes y derechos. Candidato, ¿usted cree que puede ganar las elecciones en el país o habrá segunda vuelta? La pregunta tiene que ver con si pienso ganar, la respuesta es sí. Si quiero ganar, en primera vuelta me gustaría poder ganar. Y creo que cuando hablamos de ello, si tú ves el perfil en el que estamos nosotros como candidatura, no es un desafío imposible. ¿Existe la posibilidad de segunda vuelta? Sin duda alguna, creo que esa es una opción. Pero nuestro esfuerzo es buscar ganar en primera vuelta. Ahora, ¿Carlos Mesa cree en las autonomías? Carlos Mesa no solamente cree en las autonomías. En el año 2004 nosotros planteamos con Carlos Hugo Molina, nuestro prefecto, con Roberto Barberí, ambos cruceños, nuestro ministro de Participación Popular, el incremento de las responsabilidades de lo que entonces era el prefecto y el equipo que lo acompañaba a través de un decreto. Y planteamos algo muy importante, un decreto que establecía una acción de descentralización de la salud y la educación desde el punto de vista de los ítems, no solamente desde el punto de vista de la administración de la infraestructura. Lamentablemente no contamos con el apoyo y hubo una gran respuesta negativa a nuestra propuesta fundamentalmente autonómica. Pero lo más importante que hicimos en el gobierno, Nicole, fue el que planteamos, y así se hizo, la elección directa de prefectos que permitió el 2019 la elección directa de gobernadores. Creo en la autonomía y creo que en este momento el país no está ejecutando, porque tenemos un gobierno excesivamente centralista, lo que dice la Constitución sobre las autonomías. Yo creo que un elemento clave de nuestra propuesta es que se cumpla la Constitución. Y cuando se cumpla la Constitución vamos a tener autonomías de verdad. Eso tiene que ver con pacto fiscal, con prerrogativas, con definición de acciones independientes en el sentido de lo que las autonomías pueden hacer para desarrollar el país. Ahora, candidato, ¿por qué cree usted que no se logró tal vez un bloque de oposición? Yo tengo mi respuesta muy clara. La responsabilidad tiene que ver con esa ley tramposa que es la Ley de Organizaciones Políticas. Por varias razones. La primera, porque se establece a fines de septiembre la ley para obligarnos a una elección primaria que fue un gran fiasco, lo que generó un tiempo brevísimo para la construcción de alianzas en la oposición. Piensa tú que cuando no existía la ley y nadie la pensaba como una opción de esa naturaleza, el tiempo que teníamos para organizar alianzas era julio de este año, que es el momento de la convocatoria a las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Porque la construcción de un proceso de unidad es una construcción que tiene que hacerse con cuidado, que es lenta, que tiene su ir y venir, que define negociaciones complejas de programa, negociaciones de ideas comunes, negociaciones de cómo entiendes la selección de legisladores, etc. Ese tiempo muy corto dificultó gravemente la posibilidad de construir unidad. Pero algo más complejo todavía. Cuando tú te presentas a esas falsas primarias donde solamente fuimos un candidato por partido con el único objetivo de legitimar la candidatura del presidente Morales, te dicen después de las primarias que cuando has avanzado en el camino, lo que estamos haciendo ahora, vamos a suponer que haya 1 o 2 candidatos que no consiguen más de 2 o 3% y se dan cuenta de que no tienen ninguna opción. Y el sentido común les dice, yo me bajo de la candidatura y busco una alianza. No lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque no te permite la ley. La ley te dice usted no puede renunciar a ser candidato y si renuncia a ser candidato usted va a aparecer igual en la papeleta. En consecuencia, el riesgo es que tú pierdas la sigla. El concepto de construir una unidad que es lógico en este proceso no se puede llevar a efecto por el criterio de la ley. Por lo tanto, en mi opinión, la responsabilidad que impidió un camino de unidad no tiene que ver con la mala voluntad de las partes de los partidos de oposición, sino con el gobierno.
Ahora, candidato, ¿se ha pensado alguna actividad rumbo a las elecciones donde participen también los jóvenes del país? Los jóvenes del país son esenciales. Aquí hay un elemento que es muy importante. Uno suele decir, los jóvenes son el futuro del país. No, los jóvenes son el presente del país. Sí. Los jóvenes tienen demandas concretas. Los jóvenes representan, jóvenes, más de la mitad del padrón electoral del país. En Comunidad Ciudadana nosotros consideramos que el rol de los jóvenes es protagónico en el sentido de la construcción de un proyecto político, en el sentido de candidaturas, y esto tiene que ver con mujeres y con hombres, que tenemos que marcarlos como protagonistas del proceso electoral. Si uno no entiende eso, probablemente no puede pensar, no te voy a decir solamente en ganar las elecciones, no puede pensar en la construcción de un país que transforme la democracia, porque los jóvenes que no han conocido otra cosa que el gobierno que hoy tenemos, se dan cuenta de que es demasiado autoritarismo, demasiada injusticia, demasiada corrupción, y sus aspiraciones son otras. Y tenemos que hablar de algo muy importante que te comentaba a propósito de los hijos de los gremiales: oportunidades. Y nuestro desafío es, en consecuencia, demostrar algo muy importante: que el Estado genera empleo, sí, pero si tú no haces una asociación de oportunidades y de facilidades para que el empresariado local, grande, mediano y pequeño, formal, genere empleos, no vamos a tener respuestas adecuadas. ¿Alguna propuesta como presidente de Bolivia para los jóvenes? Mi propuesta, que está en construcción y que tiene que ver con el escuchar, que estamos en la fase del escuchar, queda un poquito más de 6 meses y medio para la elección presidencial, es que yo tengo que comprometer primero la presencia de jóvenes en la gestión de gobierno. Segundo, la construcción de opciones alternativas reales, de alianzas con sectores productivos para generar empleos de calidad. La tercera, reformular las ideas de que la educación superior universitaria tiene que concentrar, por ejemplo, profesiones, vamos a poner un ejemplo, abogados. La pregunta del millón es, ¿te gusta ser abogado? ¿Quieres ser abogado? Sí. Pero esa persona tiene que saber, mira, estoy hablando un poquito de memoria en las cifras, 120.000 estudiantes de abogacía en este momento en el país. Y resulta que cuando tú llegues, digamos, la mitad de esos chicos que han entrado llegan a ser profesionales, esa cantidad de chicos se va a encontrar con que la demanda de abogados es de 15 o 20.000 o de 5.000. Es decir, lo más probable que te va a ocurrir es que no consigas trabajo. Tenemos que orientar qué es lo que el país está demandando, cuál es la demanda de profesiones, ingeniería, por ponerte un ejemplo, o cuestiones vinculadas a la cibernética y vinculadas al mundo digital. Y eso no está ocurriendo. Esos son los elementos que planteamos como ideas generales que vamos a ir concretando de cara al futuro. Candidato, vamos a ir finalizando con esta entrevista, por favor, pero no sin antes consultarle algo que le interesa mucho a la población sobre el tema de la justicia en el país. ¿Cree que con su candidatura o si llegara a ser presidente de Bolivia se puede cambiar la justicia en el país o tal vez mejorarla? Aquí tu pregunta es crucial, Nicole. Yo creo que este es el elemento más importante de nuestra propuesta democrática. Cuando hablé de separación de poderes, cuando hablé de alternancia en el mando, cuando hablé de sustituir liderazgo, caudillismo por liderazgo, el corazón de esa transformación democrática es la justicia. La justicia no puede contentarse con ser mejorada. La justicia tiene que transformarse radicalmente porque es el eje fundamental del corazón de la corrupción. Si fuera hoy presidente, ¿qué cambiaría de la justicia? Primero, toda la cabeza del Poder Judicial. Y eso respetando los mecanismos que nos permite la consulta popular a través, por ejemplo, de un referéndum. Es decir, tú no puedes continuar con este sistema judicial que es completamente corrupto. Segundo, un cambio estructural de todo lo que significa el funcionamiento de la justicia, recuperando el elemento básico de jueces independientes, no de color azul, no militantes del movimiento al socialismo. Segundo, jueces transparentes, no corruptos. Y tercero, algo que antes no teníamos y que es una cosa brutal, jueces capaces, es decir, que sepan que el trabajo que están haciendo es un trabajo que lo pueden hacer adecuadamente para administrar justicia. Y eso implica una transformación en, te diría con claridad, el primer objetivo de un gobierno de Carlos Mesa es un objetivo de transformación radical del sistema judicial.
Candidato, queremos agradecerle por su presencia esta mañana a Bolivisión. Ha sido muy amable por venir a nuestro medio de comunicación. No, por el contrario, Nicole, un placer, un gusto y una oportunidad extraordinaria que agradezco para poder comunicarme con el país. Que tenga un buen día. Muchas Nosotros gracias. vamos a continuar con más información.